Yo sé que su amigo es director de la Fundación Arcángeles y también se encargan de permitir o de ayudar a los atletas a salir o a evolucionar cuando se tiene una discapacidad. Veamos. Juntos a las 3 visitó la Fundación Arcángeles. Su director, Hugo Prada, nos cuenta cómo nació esta institución. Arcángeles nace efectivamente debido a que nuestro fundador adquiere su discapacidad aquí en Colombia y empieza su proceso de rehabilitación en las instituciones existentes en Colombia. Después de un par de años de rehabilitación, viaja a los Estados Unidos y se encuentra con un contexto completamente distinto para realizar la rehabilitación, para enfocar la rehabilitación, para enfocar el tema de la discapacidad como tal. Y bueno, desde el 2006, que es la misma fecha en la que se promulga, la Convención Mundial de los Derechos de Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, se crea Arcángeles en Colombia como uno de los mecanismos para efectivamente impulsar el enfoque de derechos para la rehabilitación integral y sobre todo la inclusión y el empoderamiento de las personas con discapacidad. Entonces llevamos 9 años, Arcángeles lleva 9 años ejecutando acciones que nosotros definimos como activismo en pro de los derechos de las personas con discapacidad. Nuestra misión es inclusión y empoderamiento, a eso nos dedicamos, esas son las 2 palabras claves, inclusión de las personas con discapacidad y empoderamiento de las mismas personas. ¿Cuál es el acompañamiento que se le debe dar a un familiar en situación de discapacidad? La red de apoyo es clave y la red de apoyo necesita también hacer esa rehabilitación en el sentido, ya no tanto físico, pero sí en el sentido psicológico de eliminar sus propias barreras. La superprotección no es algo que ayude a ese proceso de empoderamiento. Es perfectamente comprensible que una madre o un padre, cuando un hijo adquiere su discapacidad, quiera apoyar, cuidar, proteger. Eso es comprensible. En algún momento hay que entender que esa persona es dueña de su vida y que tiene la posibilidad de tomar su vida por su propia cuenta y efectivamente pues salir, digamos, reinventado de esa situación que ocurre. No hay fórmula mágica. Nosotros tenemos una que, repito, es enfoque de derechos, pero claramente pues cada persona es totalmente libre de decidir cómo lo encara. ¿Qué tipos de discapacidad apoya la Fundación Arcángeles? En el Centro de Rehabilitación somos especialistas en neurorehabilitación, es decir, todo lo que tiene que ver con efectos en movilidad relacionado con diferentes diagnósticos médicos, lesión medular, evento cerebrovascular, amputaciones, etc. Todo lo que tiene que ver, repito, con neurorehabilitación. Ahora, en el club deportivo la oferta es mucho más amplia, entonces tenemos atletas y disciplinas deportivas para discapacidad física, como el voleibol sentado, rugby, natación. Tenemos para discapacidad visual, como el goalball. Tenemos para discapacidad auditiva, como atletismo. Sobre todo esas. Y estamos ya estructurando un proyecto para incluir boccia, que es otra disciplina deportiva para personas con discapacidad severa, parálisis cerebral. ¿Qué cuidados especiales deben tener los niños en situación de discapacidad? En el proceso con niños ocurre algo maravilloso y es que se crea la oportunidad para que sus padres o sus cuidadores participen de forma muy activa en el proceso de rehabilitación. Aquí llegan los chicos y están en 2 horas o 4 horas al día. Y bueno, una vez que van a su casa, si el padre o madre han aprendido la forma de hacer esos circuitos, pues se llevan el plan casero y pueden desarrollar y continuar con su proceso de rehabilitación y desde luego el potencial de rehabilitación y de aumento en funcionalidad es muchísimo mayor, porque ya no serían solo las 2 horas que están acá, sino 3 o 4 o 5 horas más en su casa. Sí, con los chicos es maravilloso poder ver pues, el avance mucho mayor en diferentes casos cuando los padres y madres se involucran en la rehabilitación. Finalmente, ¿qué mensaje le da la Fundación Arcángeles a nuestros televidentes discapacitados y sus familiares? Lo primero es que las barreras están en la mente, los límites están en la mente. Yo tengo la fortuna de ver aquí múltiples experiencias de personas que han superado lo que para muchos es un límite y para esa persona no lo es. Entonces las barreras y la discapacidad está en la mente. Eso tanto en la mente del usuario, de la persona, como de su red de apoyo. Eso es lo primero. Hay que superar esos límites, que insisto, están sobre todo en nuestra cabeza. Ahora, el enfoque asistencialista, en nuestra opinión, no genera ese empoderamiento, es opuesto al empoderamiento. Por eso, cero lástima. Aquí no existe ese enfoque de lástima, no, para nosotros no es esa una posibilidad. Los atletas se reinventan y tienen la posibilidad de reinventar su vida y de pasar de ser de pacientes a atletas. Cuando los vemos compitiendo en ciclo paralímpico, no existe la discapacidad.
hacen las cosas mejor que cualquiera de nosotros. En fin, repito, el enfoque es empoderamiento. Cero asistencialismo, por el contrario, empoderamiento. Todo eso para eliminar las barreras y lograr finalmente la inclusión y que la sociedad sea de todos y que todos, independiente de nuestras condiciones físicas, pues podamos acceder a los mismos derechos.